Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, acusado de acoso sexual. Veámoslo. Tal como le sucediera hace meses a Íñigo Errejón, uno de los más destacados fundadores de Podemos, esta semana otro muy destacado fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha sido acusado públicamente de acoso sexual. Y nada más conocerse estas acusaciones de acoso sexual contra Juan Carlos Monedero, las distintas organizaciones de las que forma o ha formado parte han comenzado a distanciarse y romper vínculos con él. La Universidad Complutense de Madrid, en la que imparte clase Juan Carlos Monedero, ha abierto una investigación oficial por esas acusaciones de acoso sexual contra estudiantes. El diario Público, en el que colaboraba habitualmente Juan Carlos Monedero, ha suspendido toda ulterior colaboración con él. Y desde Podemos, partido que, como decíamos, ayudó a cofundar y del que fue uno de sus más destacados dirigentes, se han justificado diciendo que ya se divorciaron de Juan Carlos Monedero en el año 2023 cuando tuvieron constancia de algunas de esas acusaciones de acoso sexual. Y ello, por cierto, a pesar de que, según publica hoy el diario.es, no un medio precisamente de ultraderecha, en Podemos tenían constancia desde el año 2016 de este tipo de acusaciones de acoso sexual contra Juan Carlos Monedero. Conocen esas acusaciones en 2016, pero no rompen puentes con Juan Carlos Monedero hasta el año 2023. Pues bien, como ya sucediera con Íñigo Errejón, creo que este caso merece de varias reflexiones. La primera, que hemos terminado normalizando, que acusaciones que quizá ni siquiera sean constitutivas de delito, o que, aun siendo potencialmente constitutivas de delito, no han sido objeto de condena firme por un tribunal, hemos terminado normalizando que esas acusaciones, que bien podrían ser falsas o exageradas en contra de una persona, sirvan para decretar la muerte civil de esa persona. Juan Carlos Monedero se expone a perder su trabajo en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido excluido de sus colaboraciones periodísticas en el diario Público. Y también, según se nos dice, ha sido expulsado del partido político que ayudó a fundar. Vamos, que de momento solo le queda la tiranía chavista venezolana, y ya veremos por cuánto tiempo. Por tanto, basta con que una mujer o varias mujeres acusen a un hombre de haberlas agredido sexualmente, aún sin necesidad de demostrar que están diciendo la verdad, para que gran parte de la sociedad, no sé si toda la sociedad, pero sí gran parte de la sociedad, termine condenando al ostracismo a ese hombre. Y eso, en el mejor de los casos, constituye una sanción extrapenal adicional a la sanción penal que le correspondería si esos hechos denunciados se confirman a través de un procedimiento penal garantista, se confirman como ciertos y, por tanto, terminan siendo objeto de condena firme sobre Juan Carlos Monedero. Pero es que en el peor de los casos, en caso de que esos hechos no sean ciertos, o sean ciertos pero no constitutivos de delito, se le estaría imponiendo a Juan Carlos Monedero una sanción extrapenal sin que realmente sea merecedor de ella. Por supuesto, y en segundo lugar, la hoguera en la que ahora están quemando públicamente a Juan Carlos Monedero es una hoguera que el propio Juan Carlos Monedero contribuyó a avivar. La revolución termina devorando a sus hijos, y este es un ejemplo más de ello. Puedes hablar así a la gente, sí, pero a mí no, en ese aspecto. 2. La revolución devora a sus hijos. Y aquí también está pasando, y todos los que estudiamos política sabemos que en Podemos está pasando esto, y más cuando hay discípulos que estudiaron a Gramsci, el Maquiavelo moderno. Tú lo sabes bien también. Y aquí también pasa. Yo creo que, igual que la Revolución Francesa, Danton, Robespierre fueron devorados, la Revolución Rusa, por ejemplo, Kamenev o Preobrazhensky o el grandísimo Bukharin fueron devorados, aquí creo que en Podemos también se da un fenómeno semejante, que la revolución devora a los fundadores y a los líderes de esa cosa. Ahora bien, lo cierto es que la responsabilidad de Monedero en generar este clima de linchamiento público preventivo
contra cualquier hombre que sea acusado de acoso sexual por una mujer, o en la indefensión procesal que se ha terminado consagrando mediante nuestro derecho positivo, la responsabilidad de Monedero en todo ello es, como mucho, una responsabilidad intelectual, porque Monedero ni ha sido diputado ni ha sido ministro para promover, para imponer reformas legislativas que generen esta situación de indefensión. Sin embargo, y en tercer lugar, de todo este escabroso asunto no solo sale salpicado Juan Carlos Monedero, sino también la plana mayor de Podemos. Y en esa plana mayor de Podemos sí encontramos dirigentes políticos que han mandado en este país y que han conseguido aprobar leyes infames en este país que consolidan esa indefensión jurídica. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Pablo Iglesias, a Irene Montero, a Ione Belarra o a Ángela Rodríguez Pam. Y en este caso, la hipocresía entre lo que hacen en privado y lo que mandatan hacer en público resulta mucho más escandalosa y ominosa. Empecemos, por ejemplo, con Ione Belarra, exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y actual secretaria general de Podemos. A Ione Belarra le han preguntado que si Podemos tenía constancia de esas acusaciones de acoso sexual contra Monedero en septiembre del año 2023, ¿por qué no las hizo públicas? ¿Por qué formalmente se apartó a Juan Carlos Monedero de cualquier relación con el partido, pero no se manifestó públicamente que Juan Carlos Monedero había sido acusado de acoso sexual por mujeres dentro de la organización de Podemos? Y la respuesta que da Ione Belarra no es que lo ocultaron para proteger el buen nombre del partido, sino que lo ocultaron para proteger a las víctimas. Siendo un militante raso, digamos, de Podemos, en el momento en el que tuvimos conocimiento de esas denuncias, se actuó inmediatamente, se activaron todos los protocolos y se hizo lo que creo que además, creo que tienen que hacer ustedes una reflexión, porque creo que aquí las víctimas se están quedando en un segundo plano, no se está teniendo en cuenta a las víctimas. Nosotras les hemos dado la máxima prioridad, las víctimas nos pidieron anonimato, nos pidieron discreción y en ese sentido lo que nos pidieron más fehacientemente, que era que se le apartara de las actividades públicas del partido, se hizo inmediatamente desde el momento en el que tuvimos conocimiento de las denuncias. Desde luego no es incompatible mantener el anonimato de las denunciantes con declarar públicamente que Juan Carlos Monedero ha sido acusado anónimamente dentro de Podemos por acoso sexual, pero Ione Belarra no quiso manifestar en aquel entonces en público que esas eran las circunstancias que, según ella misma sabía, rodeaban a Juan Carlos Monedero. ¿Y por qué no quiso hacerlo? ¿Para proteger a las víctimas, cuyo anonimato podrían haber preservado, o para proteger a Juan Carlos Monedero y sobre todo a Podemos, el partido de la que es secretario general? Bueno, pues si nos fijamos en cuáles fueron los términos de la despedida, del divorcio entre Juan Carlos Monedero y Podemos, creo que nos conformaremos una intuición. 14 de septiembre de 2023, tuit de Juan Carlos Monedero. Saludos a todas y todos. Os anuncio que, de acuerdo con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, he dejado de ser presidente de la Fundación República y Democracia. Monedero continúa con su tuit, pero lo relevante es la respuesta que le da Ione Belarra a una persona que supuestamente ha sido apartada del partido por acusaciones de acoso sexual. Dice Ione Belarra: muchas gracias por tu incansable trabajo en Podemos, pero sobre todo por haberte desvivido siempre por su magnífica militancia. Dice Ione Belarra que algunas militantes lo estaban acusando de acoso sexual y ahora le dice que se ha desvivido por la magnífica militancia de Podemos. Lo fácil, con todos los ataques que has recibido, era haber abandonado. Seguimos peleando juntos y corazón morado. No sé si este es el típico mensaje que se le escribe a una persona que sospechas, que crees,
porque por algún motivo lo has apartado del partido, que ha cometido acoso sexual contra mujeres dentro de Podemos. Y de hecho, fijaos en lo nerviosa que se pone Yone Belarra cuando le preguntan precisamente por este tuit. ¿Qué despidió de manera tan afectuosa a Juan Carlos Monedero cuando abandonó o se hizo público que abandonaba la fundación, si ya se conocían esas denuncias? Insisto, creo que despedir a algo, y me molesta particularmente porque se han dicho auténticas barbaridades en estos días en los medios de comunicación. Creo, insisto, que tenéis que hacer una reflexión sobre cómo se hace el tratamiento mediático de casos como este. Insisto, despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas. Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento en el que tuvimos conocimiento, a pesar de que ya no tenía ningún cargo orgánico ni tenía ninguna responsabilidad en la Fundación de Podemos. Hicimos lo que teníamos que hacer y lo volveríamos a hacer todas las veces que sea necesario. Corazón morado a un acusado por acoso sexual, pero quienes tienen que reflexionar son los medios de comunicación. Pero es que además no perdamos de vista que después de que se fraguara el divorcio entre Podemos y Juan Carlos Monedero en septiembre del año 2023, Juan Carlos Monedero continuó colaborando activamente en el Canal Red del fundador de Podemos y dirigente máximo del partido, Pablo Iglesias. No fue hasta enero de 2024 y por discrepancias estratégicas sobre el entendimiento entre Podemos y Sumar, cuando Juan Carlos Monedero terminó abandonando Canal Red. Vamos, que se nos dice que Podemos expulsó del partido a Juan Carlos Monedero en septiembre de 2023 porque pesaban sobre él acusaciones de acoso sexual, pero semejante expulsión, por lo visto, no era incompatible con que Juan Carlos Monedero siguiera trabajando activamente en el órgano de propaganda de Podemos, Canal Red. Y nuevamente el tono de Iglesias en esa despedida no parece el propio que dirigiría contra un acosador sexual. El tuit de Monedero fue el siguiente: queridos y queridas desobedientes, esta semana dejó de emitirse En la Frontera en Canal Red. Los responsables del canal quieren reforzar su línea ideológica y es evidente que mis desobedientes gafas de Lennon desenfocan en ese objetivo. Monedero continúa con su tuit, pero de nuevo aquí lo relevante es la contestación de Pablo Iglesias. Gracias por todo, amigo. Nos encontraremos, como tantas otras veces. Y puño hacia arriba. Con lo cual, los mismos que nos estaban diciendo que solo sí es sí, que hermana, yo sí te creo, que hay que aislar dentro de la sociedad a los depredadores sexuales y que hay que construir espacios seguros para las mujeres, esas mismas personas que decían todo esto y legislaban en consecuencia, luego cuando uno de sus amigos más cercanos es acusado de acoso sexual, o no se creen demasiado esas denuncias, o bien las excusan. Porque, repito, Pablo Iglesias mantuvo dentro de Canal Red a Juan Carlos Monedero durante meses después de que él supiera que estaba acusado en múltiples casos de acoso sexual. ¿Hasta qué punto, en consecuencia, Canal Red constituía un espacio seguro para las mujeres teniendo a Juan Carlos Monedero dentro? ¿O es que todo este discurso de solo sí es sí y hermana yo sí te creo solo vale para la plebe, pero no para los tribunos de la plebe? Y por supuesto, tanto Irene Montero como Ángela Rodríguez Pam o bien estaban de acuerdo con todo esto, es decir, que una persona acusada reincidentemente de acoso sexual por diversas mujeres, a las que sí o sí hay que creer desde su punto de vista, que esa persona siguiera trabajando, siguiera colaborando en términos muy amistosos, muy fraternales con Pablo Iglesias, con el marido de Irene Montero en Canal Red, pues al parecer nada de esto molestaba demasiado a Irene Montero o a Ángela Rodríguez Pam, o, en el mejor de los casos, prefirieron callar a denunciarlo públicamente. Cuando se trata de legislar arteramente y de imponer a través de la ley su visión ideológica a todo el mundo, no son tan modositas y comedidas. Ahora bien, cuando se trata de actuar en consecuencia, en coherencia con su supuesta visión moral del mundo,
Entonces caen abiertamente en la hipocresía. Vicios privados que impostan como virtudes públicas. Y ese es justamente uno de los problemas, que estamos en manos de una caterva de hipócritas que no tienen ningún reparo moral en reprimir las libertades de los ciudadanos para hacer avanzar su agenda ideológica, una agenda ideológica que luego pisotean y embarran dentro de su propia casa.